Bien, hermanos, el tema que le he puesto al sermón el día de hoy es regocijaos unos con otros en el Señor. Voy a hacer lectura de Romanos 15, versículos 7 al 13. Dice así la bendita palabra de Dios. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir a los gentiles. Los gentiles esperarán en él, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Este pasaje, mis hermanos, que marca el final de la sección teológica de la carta a los romanos, se puede decir que todo lo que tenía que ver con la doctrina como tal, hoy llega a su fin. Ya después lo que va a seguir va a hablar acerca de algunos asuntos relacionados con su ministerio, y luego en el capítulo 16 va a hacer algunos saludos y va a terminar con una bendición. Pero lo que comprende la sección teológica doctrinal de la epístola termina aquí. Y dicho sea de paso, hermanos, no quiere decir que pues ya vamos a apagar el receptor. No, siempre hay riqueza en todas las escrituras. Y estos textos que nos faltan para terminar la carta no son la excepción. Y entonces, en este pasaje, Pablo discute el resultado y propósito fundamental de la unidad de la iglesia. El resultado y propósito fundamental de la iglesia, que consiste en regocijarse como cuerpo, ¿sí?, que somos, con motivo de la participación común en el plan eterno de redención y para la gloria de Dios. Ese sería, en términos generales, el propósito o el tema de nuestro sermón el día de hoy. Regocijarse como cuerpo, o sea, quiere decir que en primera instancia esta porción y este sermón está dirigido ¿a quiénes? A creyentes, a quienes componen la iglesia de Jesucristo. Con el motivo de la participación común en el plan eterno de redención y para la gloria de Dios. Veremos entonces primero una exhortación en el versículo 7, después hablaremos sobre la base doctrinal de esta exhortación, versículos 8 hasta el 12, y finalmente hablaremos del poder para obedecer dicha exhortación en el versículo 13. Eso será más como una aplicación, digamos. Entonces, en primer lugar, hablemos de la exhortación, versículo 7. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Nuestro texto empieza con el conector por tanto, dando a entender que lo que sigue es una conclusión inevitable de lo que viene diciendo, ¿no? Cuando uno está haciendo un discurso y después dice por tanto, es como que esto es una conclusión de todo lo que hemos dicho hasta ahora. Y hace 15 días, hermanos, vimos una serie de principios para mantener la unidad de la iglesia. En aquella ocasión concluimos diciendo que el propósito de mantener esa unidad cristiana al final es la gloria de Dios, como dice en el verso 6, ¿verdad? Así terminábamos la última vez. Este versículo, en efecto, el versículo que ahora estamos entrando, verso 7, resume
todo lo dicho anteriormente con respecto a la unidad cristiana y el uso correcto de nuestra libertad. Vuelvo y repito, el versículo que vamos a tocar ahorita resume todo lo dicho anteriormente con respecto a la unidad cristiana y el uso correcto de nuestra libertad. Es una porción que empezó desde el capítulo 14, versículo 1, hasta el capítulo 15, versículo 6. Y al hacerlo, repite las palabras con las que empezó esta sección precisamente en Romanos 14:1, cuando dice que los fuertes reciban a los débiles. Y llama la atención, mis hermanos, que el apóstol termina esta sección repitiendo las mismas palabras con las que empezó. Y es que, mis hermanos, en la literatura judía se usaba una especie de figura para remarcar la idea principal de un texto. Y la idea era que la persona, al terminar su discurso, de alguna manera repetía, valiéndose de las mismas o idénticas palabras con las que empezó, así encerrando todo lo que quería decir, la idea principal de su mensaje. La diferencia aquí entre el versículo 1 con el que empezó es que se dirigía en ese momento específicamente a los fuertes. Ustedes, hermanos, ya están relacionados con esto de los creyentes fuertes y los creyentes débiles, ¿no es cierto? Es lo que hemos venido hablando los domingos anteriores. Entonces, en el versículo 1 de capítulo 14, Pablo se dirige específicamente a los fuertes, pero aquí se dirige a todos los creyentes. En este versículo 7 dice: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió. Noten, y aquí no se está dirigiendo a unos o a otros, está abarcándolos a todos. Recíbanse los unos a los otros, todos, como también Cristo nos recibió. Y esto, agrega, con el propósito supremo de hacerlo para la gloria de Dios. Como terminamos la última vez, si se dan cuenta, con el propósito de hacerlo para la gloria de Dios. Ahora, la palabra aquí, recibidos, proslambano, es una forma intensificada, o sea, que le da un énfasis marcado a la palabra lambano, que tiene el significado de aceptar una cosa o una persona con un interés especial. Puede tener una connotación negativa, por ejemplo, como cuando Pedro le hizo la proposición al Señor en Marcos 8:32, que dice que le tomó aparte a Jesús y comenzó a reconvenirle. Esa palabra en el original, le tomó aparte, es el mismo término proslambano. Ahora, eso con una connotación negativa. Nosotros ya sabemos la respuesta del Señor, lo que le dijo a Pedro. Pero aquí en Romanos 15:7, la connotación es positiva, y de hecho está ilustrada también en otros textos del Nuevo Testamento, como en el libro de los Hechos, cuando Apolos comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. ¿Y qué pasó? Bueno, Priscila y Aquila, con mucho amor, le tomaron aparte, proslambano también, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Ellos se dieron cuenta que Apolos, aunque tenía mucha elocuencia, pues ciertamente tenía algunos errores doctrinales importantes. Y entonces ellos lo tomaron aparte, lo recibieron. Sería el término mismo de nuestro texto. Después también del naufragio de la embarcación donde iba Pablo, justo a las afueras de la costa de Malta, los naturales, dice Pablo, nos trataron no con poca humanidad, porque encendieron un fuego, nos recibieron, allí el mismo término, a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Ese mismo término allí, proslambano, nos recibieron. También, mis hermanos, es la palabra usada por el apóstol cuando imploró a Filemón que recibiera con cariño, con amor, a su esclavo fugado Onésimo. ¿Recuerdan? En Filemón verso 17 le dice a
a Filemón, valga la redundancia, recibe a Onésimo, proslambano, como a mí mismo. Pues bien, mis hermanos, es de esa misma naturaleza que tenemos aquí el recibimiento que los creyentes debemos tener los unos de los otros. Ahora, en el texto presente, el apóstol también da una ilustración infinitamente mayor de la manera como los cristianos deben recibirse unos a otros. Y aquí, al igual que en el capítulo 14, verso 3, los creyentes reciben el mandato de recibirse los unos a los otros con la misma gracia con que también Cristo nos recibió. Esto es sumamente importante. Esto marca la pauta en cuanto a la forma como debemos los creyentes recibirnos los unos a los otros. ¿Cómo? Como Cristo nos recibió. Jesucristo mismo es nuestro modelo a seguir para poner en práctica el recibirnos unos a otros. Como recordó a los 12 en Mateo 10:24, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor, dando a entender que todas las virtudes que nosotros debemos como creyentes poner en práctica tienen como fuente el mismo Señor Jesucristo. Y en Mateo 11:29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y que aprended de mí, dice el Señor, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. En otras palabras, Jesús nos está mandando a que aprendamos de su ejemplo las virtudes de bondad, mansedumbre y humildad. Pues de la misma manera, mis hermanos, Jesucristo es nuestro mayor ejemplo a seguir cuando se trata de recibirnos unos a otros. Y es algo en lo que el apóstol va a abundar en el siguiente versículo, como veremos más adelante. Pablo también exhortó a los efesios con estas palabras: antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues, escuchen, dice el apóstol, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como ¿quién? Como también Cristo nos amó. O sea, ¿cómo debe ser nuestro amor por el hermano? ¿Cómo es que debemos recibirnos los unos a los otros? Como Cristo nos amó, como Cristo nos recibió y se entregó a sí mismo por nosotros. Pablo, como les decía hace un momento, no está mencionando aquí tipos específicos de creyentes en el versículo 7 de Romanos 15. Está hablando por igual a fuertes y a débiles, a gentiles y a judíos, a que se acepten unos a otros con amor, sin reservas ni enjuiciamientos. Y ustedes ya saben de qué está hablando. Él ya ha expuesto claramente el tema de la libertad cristiana, el uso correcto que los creyentes deben hacer de la libertad que ahora tienen en Cristo, como el fuerte no debe menospreciar al débil, ni el débil juzgar al fuerte, en fin. Entonces, es de ese tipo de recibimiento que el apóstol está hablando. El apóstol no está hablando simplemente de aceptar a los creyentes nuevos dentro de una comunión de iglesia, aunque eso también lo incluiría, pero está llamando a todos los creyentes a recibirse los unos a los otros en el sentido más pleno y profundo de la expresión, a tratarse entre sí con amor y entendimiento, como también Cristo nos recibió. Si el Hijo perfecto de Dios, mis hermanos, y sin pecado, nos ha aceptado para que entremos a la familia divina de Dios, cuánto más debemos estar dispuestos nosotros a aceptarnos los unos a los otros, a pesar del hecho de que aún cargamos con algunos harapos del hombre viejo y carnal no redimido. ¿Sí? Si el Señor, apenas lo estaba pensando mientras cantábamos el himno, de cómo Dios nos mira a nosotros.
Dios no nos mira a nosotros tal cual somos, ¿sabes? Porque si así fuera, ¿saben qué pasaría? Nos consumiría inmediatamente. Así es su naturaleza, Él es santo. Pero Dios nos mira a nosotros a través de alguien más. Y ese alguien no es otro que nuestro bendito Señor Jesucristo. Y de esa manera entonces somos aceptados en su familia. Somos recibidos en su casa. Y el punto aquí, mis hermanos, es: si Dios nos ha recibido ya a nosotros así en Jesucristo, ¿quiénes somos nosotros para estarnos juzgando los unos a los otros por cosas, como se dijo ya, por cosas que no están reglamentadas en las Escrituras, por cosas que son de parte de esa libertad que tenemos en Cristo? Aunque también, aquí algo más, se trata de un verbo diferente. Nuestro Señor Jesús también declaró en Mateo 10:40, el que a vosotros recibe, ¿qué dice? A mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Wow, ¿sabe qué está diciendo el Señor Jesucristo? Que si nosotros recibimos en amor, como es nuestro llamado, a nuestros hermanos, finalmente, ¿a quién estamos recibiendo? Al Señor Jesucristo. Y estamos recibiendo a Jesucristo por la razón de que ahora todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, al recibirse mutuamente, están recibiendo a Cristo. Y el que me recibe a mí, ¿qué dice? Recibe al que me envió. El recibirnos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, es una marca inobjetable de piedad y temor de Dios. Mis hermanos, esto es muy importante. El recibimiento mutuo en amor de los creyentes es una marca inobjetable de piedad y de temor al Señor. Sí. Mientras que la desobediencia de este mandato también demuestra carnalidad. Mis hermanos, faltar a la aceptación mutua en amor y compasión es una afrenta contra el mismísimo Salvador, quien sí nos recibió en su gracia. Por eso vuelvo e insisto en el texto que leí hace un momento. El que me recibe a mí, dijo el Señor, el que recibe a uno de estos, a mí me recibe. Cuando nosotros no recibimos en amor a nuestro hermano, estamos desechando al mismísimo Señor Jesucristo. Una falta sumamente grave. Una congregación que tiende a la división, los altercados, la contención y el enjuiciamiento le está dando al mundo razones para ridiculizar la iglesia de Cristo y rechazar a quien sería su única esperanza de salvación, aparte de la deshonra que le está causando al mismo Señor. Esta es una marca indiscutible de un verdadero creyente: el recibimiento en amor. Jesucristo declaró: en esto conocerán todos que sois mis discípulos. En otras palabras, el Señor va a decir: mire, ¿quieres saber cómo el mundo se va a dar cuenta de que ustedes son creyentes, de que son hermanos? Si tuvierais amor los unos por los otros. Pero si en lugar de eso estamos en pleitos y contiendas por cosas, otra vez, no mandadas en las Escrituras, no ordenadas, no instituidas, entonces eso va a demostrar que va a ser más bien una mala referencia y un mal testimonio de quién es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, cuando seguimos el ejemplo de nuestro Señor y nos recibimos unos a otros en amor, sin enjuiciamientos ni condescendencias, lo haremos como también Él lo hizo, para la gloria de Dios.
O sea que si no, esa falta de amor, esa falta de entendimiento, ese no recibimiento mutuo, eso demostraría que no estamos funcionando correctamente y para la gloria de Dios, como debiera ser. Bien, mis hermanos, hasta aquí la exhortación. Ahora hablemos de la base doctrinal que trae el apóstol. ¿Cuál es la base que el apóstol trae para esta exhortación? Bien, dice versículos 8 al 12. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir a los gentiles esperarán en él. Siempre, mis hermanos, siempre ha sido el plan de Dios desde la eternidad traer a gentiles y judíos por igual de entrada a su reino para que juntos como un solo pueblo le adoren. Ese ha sido el plan de Dios. Y esa básicamente es la argumentación que Pablo trae aquí en este pasaje para que nos recibamos mutuamente. Bueno, y es que para nadie es un secreto, y ustedes, los que han estado aquí desde ya tiempo, saben la lucha, el conflicto que había entre judíos y gentiles, ¿no? No se trataban entre sí. Y esta era una iglesia, la iglesia de Roma, era una iglesia compuesta precisamente tanto de judíos como de gentiles. Así que ciertamente también allí había ese tipo de discrepancias. A lo largo de la epístola, Pablo ha hecho énfasis en esa verdad. Al principio, por ejemplo, en Romanos 1, versículos 4 al 5, dejó claro que Cristo fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia y la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Escuchen esto, para la obediencia a la fe, ¿en dónde? En todas las naciones. Sí, nosotros sabemos, el evangelio empezó siendo predicado en Judea, después en Samaria y después hasta los confines de la tierra. ¿Por qué? Porque ese era el plan de Dios desde la eternidad, por amor de su nombre, o dicho de otra manera, para su gloria, para su propia gloria. El apóstol también explicó en sus comentarios introductorios, versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio. Este es un texto, ustedes saben, yo creo que es el texto clave de la epístola. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. A todo el que cree, ¿quién? Al judío primeramente, pero no solamente, ¿verdad? Pero también al griego o al gentil, que eso nos incluye a ustedes y a mí. Con base en una cita de Isaías 52:5, Pablo reprendió también a los judíos que habían en la congregación y se creían justos en su propia opinión, recordándoles que durante siglos el nombre de Dios es blasfemado. Estoy en Romanos 2:24. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Eso era algo que lamentar. Eso era algo que lamentar, como los judíos, ellos mismos estaban marcando una barrera, incluso con sus propios hermanos gentiles. El apóstol hace más adelante la pregunta retórica en Romanos 3:29, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? ¿Y cuál es la respuesta? Él luego responde su propia pregunta. Bueno, ciertamente también de los gentiles. Sí, Dios es Dios tanto de los unos como de los otros. Y de hecho, mis hermanos, en el contexto en el que nos encontramos en Romanos 15, podemos agregar algún elemento, ¿no?
Dios es Dios tanto de los débiles como de los fuertes también. ¿Sí? Esto es sumamente importante. ¿Ven la relevancia que tiene este tema o esta base que el apóstol está presentando aquí en cuanto al plan de Dios? Es porque esa es la voluntad de Dios, mis hermanos. El recibimiento de los unos y los otros, como Cristo lo hizo. En Romanos 9:11, el pasaje por excelencia que se enfoca de manera específica en el plan de redención, Pablo declara lo siguiente en el capítulo 10, versículos 12 al 13. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Podemos decir, no hay diferencia entre fuerte y débil. No hay diferencia entre hombre y mujer, en el sentido obviamente de recibirnos. No hay diferencia entre rico y pobre. No hay diferencia, dice aquí Romanos 10. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. En ese sentido no hay diferencia, y nosotros tampoco debemos marcarla. En ese sentido se puede afirmar que Dios es imparcial. El apóstol también informó a los judíos en Romanos 11, versículos 11 y 12, que por su transgresión, o sea, por la transgresión de los judíos, vino la salvación a los gentiles. Wow, o sea, algo que nadie esperaba, ¿no? Mucho menos los judíos. Pero dice que por su transgresión, ¿qué? Vino la salvación a nosotros los gentiles, pero eso también trae un resultado, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Pablo está diciéndole a los judíos, no desprecien a los gentiles, ellos también están dentro del plan de Dios. Pero luego el apóstol, ahí en el mismo capítulo, dirige su atención a los gentiles, en el versículo 25 de Romanos 11, y le dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Y agrega, para que no seáis arrogantes, le está hablando a los gentiles ahora, en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, ¿sí? ¿Hasta qué? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego agrega, todo Israel será salvo. Bueno, ya nosotros explicamos ese texto, no vamos a detenernos ahí. Pero el punto aquí, mis hermanos, es otra vez. Por un lado, los judíos estaban llamados a recibir a los gentiles. Estoy hablando de creyentes, por supuesto. Y los gentiles también estaban llamados a recibir a sus hermanos judíos. Los fuertes reciban a los débiles reciban a los fuertes. La carta a los romanos es una declaración del plan y esfuerzos soberanos de Dios para salvar tanto a judíos como a gentiles, para que todos a una le adoren. ¿Cómo este maravilloso plan sería una realidad? Sería la pregunta que sigue. Bien, mis hermanos, por un lado, el texto mismo nos va a responder, Romanos 15 otra vez. Cristo Jesús, versículo 8, Cristo Jesús nació siendo judío, ¿sí? Y vino a ser siervo de la circuncisión. O sea, en otras palabras, Cristo Jesús vino a ser representante de los judíos, no hay dudas, ¿verdad? Sí. Para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, esto es, a los patriarcas. Dios el Hijo se encarnó como un hombre judío para ratificar la palabra de Dios. Sí, porque si ustedes leen el Antiguo Testamento, ¿de dónde venía el Mesías? Bueno, si nos vamos hasta atrás, ¿verdad? Abraham, Isaac, Jacob, Judá, ¿no es cierto? David, en fin. Y así fue como vino el Señor Jesucristo, ciertamente. Y aunque Él vino, a traer un pacto, no quiere decir que haya venido para
abrogar todo lo que se había dicho con respecto a él. Porque como de hecho él mismo dice en Lucas 24, todas las escrituras hablaron ¿de quién? De mí. No, Jesucristo no vino a abrogar la ley o los profetas, sino a cumplir. Jesucristo vino a salvar judíos, por un lado. Él cumplió la ley, manteniendo en alto estima su carácter sagrado y restableciendo la verdad divina en su esencia. El Sermón del Monte yo creo que es una de las más claras enseñanzas en cuanto a la correcta interpretación de la ley mosaica. Él cumplió la ley a perfección en todos los sentidos posibles. Y el punto de Pablo aquí es que Cristo vino a convalidar toda la verdad revelada de Dios. Ese es el punto de Pablo aquí. Al decir que Cristo nació siendo judío, que se hizo siervo de la circuncisión, para mostrar la verdad de Dios y todo eso. El punto es que Jesucristo vino a convalidar toda la verdad revelada de Dios. Él vino a salvar al hombre pecador y glorificar a su Padre cumpliendo las promesas de su Padre que se encuentran en la ley y los profetas. Por eso también Pablo allá en Romanos 3 nos dice que ahora aparte de la ley, se ha revelado una justicia. ¿Cuál? No es una justicia nueva, no era una noticia nunca antes dicha, no, la justicia revelada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Cristo confirmó esas promesas hechas a los padres a fin de que los judíos glorifiquen a Dios por su fidelidad. Pero no solamente vino a salvar judíos el Señor Jesucristo. Por otro lado, Cristo Jesús, dice el verso 9, parte A, vino para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Vino para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Por tanto, nos dice Pablo, y este es un texto que va muy de la mano con lo que estamos leyendo, el texto que leyó el hermano Raúl. Efesios 2, versículos 11 al 13. Por tanto, acordaos. Sí, o sea, Pablo nos dice esto para que lo tengamos presente siempre, para que no nos jactemos, para que no seamos arrogantes, como dijo en Romanos 11. Acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión, así le decían los judíos, perros incircuncisos a los gentiles. Y dice, vosotros que erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, en aquel tiempo estabais como sin Cristo. Muy malas noticias, ¿no es cierto? Sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero, bendito pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, gentiles, que en otro tiempo estabais lejos, ¿qué dice? Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y más adelante en el verso 19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Wow, qué tremenda noticia, ¿no les parece? Antes sí, bajo el nuevo pacto, ciertamente los pactos fueron dados a los judíos, a la nación de Israel. Pero ahora Cristo en el pacto de la gracia, y claro, no que otra vez, no que esto no se hubiera dicho, no que no era nuevo, ese fue siempre el plan de Dios. Pero ahora Cristo vino a ser una realidad que de los dos, tanto de judíos como gentiles, vino a formar un solo pueblo para que juntos todos le adoren.
¿Acaso tenemos un motivo más grande para glorificar a Dios que su misericordia manifestada en estos postreros tiempos a nosotros los gentiles? Ciertamente, mis hermanos, tenemos muchas razones para adorar a Dios, muchísimas, todas. Pero esta es una de las principales, que Dios haya tenido una misericordia tan grande que nos haya alcanzado a nosotros aquí. Bueno, aquí hay gente de muchos países. Somos un testimonio claro de esa noticia que se anunció. ¿Cuál es el resultado de esta gloriosa obra? ¿Cuál es el resultado de que Dios en Cristo haya decidido salvar tanto judíos como gentiles y formar un solo pueblo? Bien, Efesios 2, versículos 14 al 16 dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. O sea, el resultado de que Cristo haya salvado a judíos como a gentiles, el resultado era este: que de ambos pueblos se hiciera ¿qué? Uno solo, derribando la pared intermedia de separación. Aunque los judíos querían levantarla otra vez, por eso se escribió la carta de Gálatas, ¿no es cierto? Porque los judíos querían levantar otra vez esa pared con la circuncisión, y la circuncisión pues implicaba otras cosas también, sometimiento a las leyes y todo lo demás. Bueno, pero Cristo ya vino para derribar esa pared, aboliendo en su carne aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Por eso ya no tenemos que circuncidarnos, ni tenemos que guardar las fiestas, ni ofrecer becerros, ni todo lo demás. Para crear, aquí está el propósito, para crear en sí mismo, en su cuerpo, de los dos, un solo y nuevo hombre. Y dice dos cosas aquí: uno solo, o sea que Israel y la iglesia, ¿qué son? Un solo pueblo, no son dos, es uno solo para el Señor. Y nuevo. Ahora en Cristo todos son un nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, matando en ella, en la cruz, las enemistades. ¿Tiene relación con la exhortación de recibirnos unos a otros? Por supuesto que la tiene. Tiene todo que ver, mis hermanos. Jesucristo es la base de nuestro recibimiento mutuo. Él estuvo dispuesto a dar su propia vida para hacer de todos los pueblos uno solo, para que todos como un solo hombre le adoremos. Solo Cristo Jesús, el perfecto Dios, hecho hombre, podía llevar a cabo tan maravilloso plan, hacer de los dos un solo pueblo, para que juntos adoremos y sirvamos a Dios como un solo hombre. Esto sí que debería ser un estímulo para que juntos alabemos al Señor. Pablo mismo ministró a los judíos al explicarles con mayor profundidad la verdad de Dios en cumplimiento de las promesas, pero también mostrar a los gentiles la misericordia de Dios. Ahora, a continuación, Pablo cita pasajes del Antiguo Testamento. O sea, noten, otra vez, esto no es algo que se le ocurrió a Pablo, ¿no? Era un misterio, sí, que había sido velado, por eso mismo era un misterio, pero que en estos postreros tiempos ha sido revelado por amor a vosotros, como dice en otro texto. Y uno de esos misterios era este. Pero no era algo nuevo, ya era algo que se había dicho en el Antiguo Testamento. Y de hecho, la intención obvia del apóstol al presentar estos textos era para eliminar el prejuicio de los judíos cristianos en contra de gentiles cristianos, al demostrar con base en sus propias sagradas escrituras que la inclusión de los gentiles no fue algo añadido o improvisado por Dios, algo de última hora. No, mis hermanos. Y algo más. El apóstol trae varios textos aquí del Antiguo Testamento. Y uno dice, bueno, con uno o dos textos que hubiera traído estaba bien, ¿no?
trae 4 textos. ¿Saben por qué, mis hermanos? Bueno, las escrituras del Antiguo Testamento estaban divididas básicamente en 3 secciones: la ley, los 5 libros de Moisés, los escritos, que incluyen tanto la historia como la poesía, y los profetas. Bien, pues Pablo se propuso traer textos de las diferentes secciones de las escrituras, como quien dice, para que los judíos no tuvieran excusa. Citando a David en el Salmo 18:49, Pablo dice, como está escrito: por tanto yo te confesaré, ¿cómo? ¿En dónde? Entre los gentiles, y cantaré a tu nombre. Ya era algo que se había dicho, ¿se dan cuenta? No era algo nuevo. Con otra cita de Deuteronomio, la ley. Deuteronomio 32:43, el apóstol señala que otra vez dice: alegraos, gentiles, con su pueblo. O sea, note, Israel era el pueblo escogido de Dios, y no por ser mejores que otros, como les dice a ellos mismos, ¿no? Pero desde entonces ya de alguna manera se vislumbraba que ese plan de redención no era exclusivo para los judíos. En el versículo 11, Pablo cita el Salmo 117:1 y continúa recordando a sus lectores judíos el testimonio de sus propias sagradas escrituras. Alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos, todos. Y aún otra vez dice Isaías, ahora cita al profeta. ¿Se dan cuenta? Pablo se tomó la molestia, por decirlo así, de citar cada sección de la escritura para demostrarle a sus hermanos judíos que todo esto ya había sido parte del plan de Dios. Estará la raíz de Isaí, quien es el padre de David, y el que se levantará a regir a los gentiles. Por fin, ¿Jesucristo vendría a reinar y a gobernar los judíos o los gentiles? Bueno, los dos, tanto los unos como los otros. Él es la raíz de Isaí, él viene en cumplimiento de las promesas, pero también viene para regir a los gentiles. Los gentiles, por tanto, esperarán en él. Ante la magnificencia del plan de la gracia soberana de Dios, que fue dilucidado en parte en su revelación antigua a Israel, los judíos no pueden sentir recelo hacia los gentiles, porque su llamamiento y su propósito mismo para existir siempre fue alcanzar a los gentiles para la gloria del Señor. Israel, uno de los propósitos principales de la nación de Israel, de su existencia, era para que ellos fueran un testimonio a las otras naciones. Pero por otro lado, los gentiles tampoco pueden sentir recelo hacia los judíos, porque fue a través de los judíos que Dios les trajo la salvación. ¿Sí? Miren cómo el Señor le dijo a la mujer samaritana, respondiéndole. La mujer le dice: me parece que tú eres profeta, nosotros creemos que se debe adorar allá, y ustedes dicen que aquí en Jerusalén. Por fin, ¿dónde? Mujer, le dice el Señor, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. No se trata meramente del lugar físico, no. Vosotros adoráis lo que no sabéis, porque ciertamente Dios nunca había dicho que adoraran en ese monte. Nosotros adoramos lo que sabemos, lo dice otra vez, pensando en el templo y todo lo demás. Pero agrega, porque la salvación viene ¿de dónde? De los judíos. Así que, miren, bueno, aquí yo creo que todos somos gentiles, ¿no? Entonces, por eso quiero enfocarme más desde esta perspectiva. La salvación viene de los judíos, no tenemos razones para jactarnos nosotros. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores, compuesto tanto de judíos como de gentiles,
creyentes fuertes y débiles, blancos o negros, hombres y mujeres, ricos y pobres, todos los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. El judío salvo alaba a Dios ante todo por su verdad, la cual fue ratificada por él en Jesucristo. El gentil salvo alaba a Dios en primer lugar por su misericordia, la cual proveyó en Cristo. Pero si se dan cuenta, tanto los unos como los otros tienen un mismo objeto, o más bien una misma persona y una misma razón por la cual adorar: el Señor Jesucristo. Todos, judíos y gentiles, están llamados y capacitados por Jesucristo para adorar al Padre en espíritu y en verdad. Y ahora escuchen la conclusión del apóstol ante esta realidad del maravilloso plan de redención. Es uno de los textos que más me impactan y donde se demuestra con mayor alcance la sabiduría del Señor. Romanos capítulo 11, versículos 30 al 36. Mira cómo dice el apóstol allá, terminando esta sección del plan de redención. Pues como vosotros, gentiles, también en otro tiempo erais desobedientes a Dios. Todos estábamos bajo desobediencia, muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Y qué dice? Pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ya saben, no se trata de obras, de méritos. Habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, gentiles. Ya saben, de eso se encarga Romanos 11, explicar. Así también estos, los judíos, ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, gentiles, ellos también alcancen misericordia. Wow. O sea, que al final de cuentas, tanto judíos como gentiles son salvos ¿en base a qué? A la misma gracia, a la misma misericordia. Sí. Aquí no hay lugar para la jactancia, ni tanto de los judíos, por ser los hijos de los patriarcas, haberse dado la ley, los pactos, la promesa, pero tampoco los gentiles, por haber rechazado a Israel. No, porque todos, tanto los unos como los otros, versículo que sigue, porque Dios sujetó a todos. ¿A cuántos o a quiénes? A todos, judíos, gentiles, fuertes, débiles, a todos en desobediencia. ¿Para qué? Para tener misericordia de todos. De eso se trata el plan de redención. Es un plan de gracia, de misericordia. Y por eso Pablo termina exaltando al Señor. Es en ese contexto. O sea, Pablo mismo termina asombrado ante la sabiduría del Señor. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios. Sí, ¿a quién se le ocurrió algo así? ¿A quién? E inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le dio el primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Y finalmente, y ya como a modo de aplicación, hablemos de el poder para obedecer esta exhortación, de recibirnos unos a otros y de regocijarnos unos a otros en el Señor. Ya sabemos que es en el Señor, porque fue el Señor Jesucristo quien con su muerte nos hizo uno solo, ¿no es cierto? Versículo 13 de Romanos 15. Y el Dios de esperanza, aquí está la clave, os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pablo termina este pasaje con una bella intercesión por la bendición de todo el pueblo de Dios.
sin hacer mención específica de judíos o gentiles, de fuertes o débiles, ricos, pobres, mujeres, hombres, sino dirigiéndose al cuerpo entero y unificado de Jesucristo. El apóstol pide al Dios de esperanza que en su gracia infinita llene a su pueblo. Noten, en donde recae el énfasis. ¿Quién es el que nos va a capacitar para que todos juntos, unánimes, adoremos al Señor? Es Dios. Dios, para que Dios llene a su pueblo ¿de qué? De gozo y paz divinas. ¿Cómo vamos a regocijarnos los unos a los otros en amor? ¿Cómo vamos a recibirnos los unos a los otros como Cristo nos recibió? Si no estamos disfrutando de gozo y paz, que viene como resultado de creer, como dice aquí. Os llene de todo paz y gozo en el creer. Es una expresión del deseo profundo del apóstol en el sentido de que todos los creyentes tengan una total satisfacción espiritual en su amado Salvador y Señor. Y es que, mis hermanos, cuando nosotros dejamos de mirar tanto los errores y los defectos de nuestros hermanos y miramos más bien a Jesucristo en ellos, todo cambia. Todo cambia. Cuando encontramos una total y completa satisfacción en Jesucristo, quien es la fuente de nuestra unidad, todo cambia. Todo cambia. En esto radica el poder para recibirnos los unos a los otros como Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Solo Dios puede llenar nuestros corazones de ese gozo y paz que traen como resultado la esperanza suficiente para recibirnos en amor y adorar juntos al Salvador que tenemos en común. En esencia, se trata de la misma bendición pronunciada por Pablo en favor de la iglesia de Filipos en Filipenses 4:7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es una oración pidiendo que las almas satisfechas a plenitud en Cristo conozcan y experimenten la paz, la esperanza, el amor, la victoria, el gozo y el poder del Espíritu que mora en su interior y que los une en un solo cuerpo, en Jesucristo, para la gloria de Dios. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, afirma Pablo en Gálatas 3, 27 al 28. Todos los que habéis sido bautizados, y cuando digo bautizados en Cristo no me estoy refiriendo meramente al bautismo de agua, porque hay algunos que han sido bautizados en agua, pero no han sido bautizados en Jesucristo, lamentablemente. Espero no sea el caso de muchos, pero dice: todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. O sea, que cuando nosotros miramos a su hermano, ¿a quiénes queremos ver en realidad? Al Señor Jesucristo. Ya no hay, o sea, por si las dudas, ¿en qué contexto está hablando el apóstol estas palabras? Ya no hay judío ni griego. ¿Se dan cuenta? No hay esclavo ni libre. En ese contexto, pues sí, había mucho el tema de la esclavitud y todo lo demás. No hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Roguemos, mis hermanos, a Dios nos llene de ese gozo y paz que viene de creer en Jesucristo, para que todos, abundando en esperanza, adoremos a Dios como un solo hombre. Que esa sea nuestra oración, que esa sea nuestra petición
y quiera el Espíritu Santo sellar esa palabra en nuestros corazones. Y tú, amigo incrédulo que nos escucha, tampoco te vas a ir de aquí sin escuchar algo. Porque si bien no puedes por ahora ser partícipe de esta hermosa unidad que tenemos en común gracias a Jesucristo, Jesús, quien es el autor de la salvación y quien está lleno de gracia y de bondad, invita a todos los hombres, como dice en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Tu amigo que está sin Cristo, no hay razones para que sigas esperando, para que sigas estando solo, porque aunque tengas muchos amigos, si estás sin Cristo, estás destinado a una condenación y un tormento eterno. Pero ven a Cristo para que ahora empieces también a disfrutar de ese gozo, de esa paz, para que tengas esa misma esperanza que los creyentes y para que también puedas disfrutar de esa comunión. Oremos. Padre Santo, bendito Señor, digno eres de ser alabado por todo lo que tú eres y todo lo que tú haces. Oh Señor, razones suficientes tenemos para adorarte, Señor. Gracias te damos por tan maravilloso plan de redención. Gracias por haber pensado tanto en unos como en otros, por habernos incluido, Señor, en ese maravilloso plan de redención. Pero te rogamos, Señor, también que nos des un espíritu humilde para no ser arrogantes, sino más bien para recibirnos los unos a los otros en amor, para que como Cristo podamos nosotros vivir y demostrar de quién somos, para que el mundo pueda conocerte a ti a través de nuestro amor mutuo. Oh Señor, trae gozo y paz a nuestras vidas por medio de Jesucristo. Trae esperanzas y consuelo, Señor, para que todos, Señor, todos a una, te alabemos y te adoremos por la grandeza de tu obra y de tu majestad. Te lo suplicamos, oh Dios, en Jesucristo.